Padre, gracias por este momento que tú nos permites estar aquí juntos. Y Padre, te pido, Señor, que tu Espíritu Santo se mueva entre nosotros y que podamos escuchar y recibir la palabra que tú tienes para nosotros hoy. Y te lo pido, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hoy quiero que hablemos por unos minutos acerca de las costumbres. Nuestra vida está hecha de costumbres, ¿no? En la mañana nos levantamos a la hora acostumbrada. No sé si a ti te sucede. Yo cuando tengo un día en que no tengo que levantarme a cierta hora, todavía me despierto a la hora de siempre por costumbre. Aunque no suene el despertador, ahí estoy despierto. Nos levantamos por costumbre, vamos tropezándonos a la cocina para preparar el café por costumbre, luego nos vamos por costumbre al trabajo donde hacemos el trabajo acostumbrado, regresamos por costumbre a la casa donde quizás nos tiramos frente al televisor o nos ponemos a hacer algún quehacer por ahí, pero siempre seguimos la costumbre hasta que a la hora acostumbrada otra vez nos acostamos y al día siguiente vuelve el ciclo. Ahora, así como lo he descrito, quizás parezca un poco aburrido, pero en realidad considero que la costumbre es una bendición. Porque piensa en cómo sería la vida si cada cosa que hiciéramos tuviéramos que pensarlo primero. Estoy echado en la cama, ¿me levanto o no me levanto? Tengo que decidir. Ahora me levanté, ¿y ahora qué voy a hacer? Todo sería interminable, nunca lograríamos nada. O sea, la costumbre no es mala, la costumbre puede ser muy buena. Pero lo que tenemos que entender es que la costumbre es muy poderosa, porque nuestra vida está hecha de costumbres. Nuestra vida está hecha de costumbres. Entonces, si nuestras costumbres son buenas, eso nos va a llevar por un buen camino. Y si nuestras costumbres son malas, nos va a llevar por un mal camino. Y en estas fechas del año, cuando todo el mundo piensa en sus retos, sus metas para el nuevo año, creo que Dios nos está llamando a pensar no en nuestros retos o nuestras metas, sino nuestras costumbres. ¿Cuáles son las costumbres que queremos desarrollar en este año? ¿Cuáles son las costumbres que queremos incorporar a nuestra vida que nos van a llevar por el camino por donde Dios quiere que vayamos? Cuando nosotros venimos a Cristo, debemos cambiar de costumbre. En la salvación hay ciertas cosas que solo Dios puede hacer. Solo Dios puede perdonar nuestros pecados. Nosotros no podemos ganarnos el perdón. No podemos hacer suficientes cosas, obras de caridad o X cosas. No podemos comprar la salvación. Tenemos que recibir la salvación como un regalo, porque solo Dios nos puede perdonar. Solo Jesús pudo morir en la cruz. Entonces no tenemos que agregar más sufrimientos a lo que Él ya sufrió. Él ya lo pagó todo en la cruz. Así que en la salvación hay cosas que solo Dios puede hacer. Pero hay otras cosas que Él nos llama a nosotros a cooperar, a colaborar con Él en el proceso de nuestro crecimiento. Dicho de otra manera, antes de conocer a Cristo, nosotros no podemos hacer nada para agradar a Dios. Estamos perdidos en nuestro pecado. Pero cuando Dios toma la iniciativa de salvarnos, Cristo vino y murió por nosotros y recibimos ese perdón. Ahora somos personas con una vida nueva, con un propósito nuevo. Y debemos usar nuestra voluntad y colaborar con Dios en el proceso de llegar a ser las personas que Dios quiere que sean. Y eso es cuestión de costumbre, de desarrollar las costumbres que Jesús quiere que tengamos. Porque Jesús fue un hombre de buenas costumbres. Por el poder de su Espíritu Santo, nosotros
podemos llegar a ser como Él. Podemos ir dejando las malas costumbres y desarrollar buenas costumbres en nuestra vida. Entonces, en estas fechas quiero invitarles a que veamos más allá de simples propósitos y consideremos algunas buenas costumbres que podemos esforzarnos por desarrollar en este año. Pero antes de hablar de 3 buenas costumbres, quiero hablar por un momento sobre las malas costumbres. Porque si vamos a desarrollar buenas costumbres en nuestra vida, tenemos que también dejar las malas costumbres. Había una mujer que tenía la costumbre de fumar. Y un día se fue a visitar a su madre. Y en toda la visita su madre se dio cuenta de que su hija no había prendido ni un cigarrillo. Y le dijo: hija, ¿ya estás dejando la costumbre? Y su hija le respondió: no, mamá, lo que pasa es que estoy resfriada y cuando estoy enferma no fumo. Y su madre le dijo: hija, tendrías mejor salud si te enfermaras más seguido. Ahora, yo pienso que la mujer se quedó rascándose la cabeza un poco por eso. Pero lo que podemos decir, sin lugar a confusión, es que Dios nos llama a dejar las malas costumbres. Por ejemplo, Romanos 12:2 nos dice: y no adopten las costumbres de este mundo, sino transfórmense por medio de la renovación de su mente, para que comprueben cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, agradable y perfecto. Esta es la traducción de la Reina Valera contemporánea, que me gusta cómo expresa este versículo. Si lo leen en otra versión, va a ver que dice lo mismo, quizás con otras palabras. Pero lo que observamos aquí es que el mundo de personas que no conoce a Dios tiene ciertas costumbres en su manera de pensar, de hablar y de actuar. Ahora, ¿qué debemos hacer nosotros con esas costumbres? ¿Copiarlas? Lo que muchas veces hacemos. Pero en lugar de adoptar esas costumbres, debemos dejarlas. Ahora, no estoy hablando de convertirnos en unos santurrones, en los que hacen de los ofendidos, ¿no? Por ejemplo, digamos que en tu trabajo hay alguien o hay algunos que usan muchas palabrotas, muchas groserías. Ahora, lo que Dios no te está diciendo es que tienes que mirar con cara de asombro cada vez que alguien suelta una mala palabra y decir: ¡ay, pero qué dijiste! No. Pero simplemente no imites su costumbre. Habla de una manera diferente. En lugar de adoptar esas costumbres, deja que la palabra de Dios te transforme. Y puede ser que con el tiempo esa persona te imite a ti, en lugar de que tú termines imitándolo a él. Pero lo importante es comenzar ahora a cambiar nuestras costumbres. Porque cada día las costumbres que tienes se arraigan más en tu corazón. Un día un maestro iba caminando por el bosque con uno de sus alumnos, cuando decidió enseñarle esta lección. Y por casualidad, en el lugar donde estaban caminando había algunas plantas bien pequeñas y otras mucho más grandes. Entonces el maestro escogió 4 plantas. La primera acababa de nacer, acababa de brotar de la semilla, y le dijo: mira, a su estudiante: mira, quiero que arranques esa planta. Y el estudiante con 2 dedos la arrancó, fácil. Luego escogió otra planta que ya estaba un poquito más grandecita, ya estaba empezando a echar raíces, y le dijo: ahora quiero que arranques esa planta. Y la tuvo que agarrar con las 2 manos, pero fácilmente la sacó. Luego encontró una tercera planta que ya era un arbusto más o menos de este tamaño, y le dijo: arranca esa planta. Y el alumno, esforzándose y jalando,
pero finalmente con mucho esfuerzo la sacó de la tierra. Y luego el maestro le dijo, ahora mira ese árbol, quiero que lo arranque. Y el alumno abrazó el tronco del árbol y estuvo ahí hablando, pero muy apenas se movía una hoja por ahí. O sea, ni modo iba a poder sacar ese árbol por más esfuerzo que le dieran. Necesitaría alguna maquinaria o algo así. Y eso es lo que pasa con las costumbres. Cuando una costumbre es nueva, es pequeña, es fácil de cambiar. Cuando ya tiene algún tiempo, ya es más difícil. Si tienes años de vivir con una costumbre, puede ser casi como ese árbol que no sientes que lo puedes arrancar. Ahora, la buena noticia es que con Dios nada es imposible. Entonces, aunque tengas una mala costumbre que llevas años y años de hacer, es posible cambiarla con Dios. No es imposible, pero va a ser difícil. ¿Cuánto más fácil es hacerlo ahora y no esperar? No sé por qué. Cuando Dios nos llama la atención y dice algo y pone el dedo sobre alguna mala costumbre en nuestra vida, decimos, ay, va a ser más fácil si espero un rato. Mentira, va a ser más difícil, va a ser más fácil si lo haces ahora, porque cada día se vuelve un poquito más difícil dejar esa mala costumbre. Entonces hazlo ya. Si no, algún día estarás arrepentido de no haberlo hecho. Una cosa que te ayudará a dejar las malas costumbres es recordar lo que dice 1 Corintios 15:33. No se dejen engañar. Las malas compañías corrompen las buenas costumbres. En otras palabras, cuando nos juntamos con personas que tienen malas costumbres, es muy fácil que sus malas costumbres se nos peguen. Como reza el dicho, el que con lobos anda, a aullar se enseña. Me gusta la versión en inglés. El que se acuesta con perros, amanece con pulgas. Pero es la realidad. Tus compañeros te influyen. Ahora, obviamente, no debemos tratar ni podemos alejarnos por completo de cada persona que tiene malas costumbres. Para hacer eso tendríamos que salir del mundo. Y pues quizás ir a vivir a algún planeta despoblado. Y no es malo reunirte, convivir con parientes o amistades que no son creyentes. En el trabajo vas a toparte con toda clase de gente, pero tus relaciones más cercanas, la gente con la que pasas más tiempo y lo que tú dejas que te influya, eso es lo que va a determinar tus costumbres. Entonces busca gente de buen carácter y de buen corazón para estar con ellos. Si te das cuenta de que hay alguien en tu vida que siempre te está jalando hacia el mal, lo mejor que puedes hacer es alejarte de esa persona. Porque tú no lo puedes cambiar, pero tú sí te puedes cambiar a ti mismo. Y no tienes que dejar de ser amable, no tienes que ser grosero, a lo mejor hasta lo puedes ayudar cuando tiene alguna necesidad, pero ya no pases tanto tiempo con esa persona, si es que te está induciendo a hacer cosas que no son buenas. Pero pienso que también para nosotros hoy en día muchas veces nuestra compañía es electrónica. Y cuando la Biblia nos dice que las malas compañías corrompen las buenas costumbres, muchas veces la peor compañía que tenemos está en nuestro celular, o en la tablet, o en la televisión. Y en lugar de ver cosas que nos animan, que nos ayudan, que nos edifican, estamos viendo chismes y cosas obscenas, cosas que de ninguna manera nos ayudan. Y ahí también tenemos que alejarnos de las malas compañías.
Si descubres que te estás metiendo a cada rato en problemas en Facebook, entonces mejor desinstala la aplicación. O si te das cuenta de que hay alguna conversación en WhatsApp que no es buena, pues sal de ese grupo. En otras palabras, aléjate de las malas compañías, por más divertidas que sean, porque si no van a corromper tus buenas costumbres. Ahora, hemos hablado sobre dejar las malas costumbres, pero es muy difícil dejar una cosa sin poner otra en su lugar. Entonces, ahora vamos a hablar sobre las buenas costumbres. La primera costumbre, y quiero mencionar tres buenas costumbres que quiero animarte a cultivar en tu vida en este año. Pero la primera de ellas quizás te parezca un poco extraña. Hasta podrás decir, ¿cómo voy a convertir eso en costumbre? Si es algo que hago cuando me nace, cuando quiero. Veamos lo que dice Primera de Crónicas 6, 31 al 32 acerca de esta costumbre. Dice, a partir de que el arca se quedó en un lugar fijo, David nombró cantores para el templo del Señor. Estos son los cantores que nombró, los cuales cantaban ante la tienda del tabernáculo de reunión hasta que Salomón construyó el templo del Señor en Jerusalén. Después siguieron cumpliendo con su ministerio, fíjense lo que dice, como de costumbre. Esta gente estaba acostumbrada a alabar al Señor. Y lo hacían por costumbre. Y la Biblia no nos dice que eso era algo malo, sino que era algo bueno, que tuvieran esa costumbre. Los cantores comenzaron a alabar a Dios y lo siguieron haciendo por costumbre. Y en la iglesia de hoy no hay levitas. Todos nosotros somos llamados a ser adoradores. Todos somos llamados, todos tenemos esa responsabilidad de alabar al Señor y debemos hacer que sea costumbre. Esa es una de las costumbres más hermosas que puedes tener, la costumbre de alabar a Dios todos los días. Y una de las maneras de hacerlo es escuchar música de alabanza como parte de tu rutina diaria. ¿Te estoy diciendo que solo puedes escuchar música de alabanza? No, no te estoy diciendo eso. Pero acostúmbrate como parte de tu rutina a escuchar, aunque sea en algunos momentos del día, música de alabanza, porque cuando lo haces, entonces se vuelve normal y natural, que de repente una canción te llama la atención y te saca de esa rutina que llevas y te lleva por un momento, aunque sea al cielo. Y cuando eso sucede, toda nuestra vida se reorienta. Y dejamos de ver el mundo así como es, así feo, y vemos que las cosas son diferentes. Y tenemos esperanza y tenemos ánimo. Entonces la costumbre de alabar es una de las mejores costumbres que puedes tener en tu vida. La segunda costumbre la vemos en Marcos capítulo 10, versículo 1, que nos dice, Jesús salió de ahí y se fue a la región de Judea y al otro lado del Jordán. El pueblo volvió a reunirse en torno suyo y él volvió a enseñarles como era su costumbre. Ahora, si Jesús tenía la costumbre de enseñar, nosotros debemos tener la costumbre de aprender. ¿Tienes la costumbre de aprender más acerca de Dios? Me parece chistoso cómo a veces Dios combina las cosas sin que lo planeemos nosotros. Esta mañana en la escuela dominical estábamos hablando justamente sobre la manera en que muchas veces llegamos a un punto en nuestra vida cristiana donde decimos, yo ya sé suficiente acerca de Dios y acerca de la Biblia. Y entonces donde antes estudiábamos y orábamos y nos esforzábamos, ya como que estamos conformes. Pero Jesús nos sigue enseñando, porque Jesús tiene la costumbre de enseñar. Él no deja de enseñarnos, pero la pregunta es si nosotros tenemos la costumbre de aprender.
Su voz constantemente nos está hablando en su palabra. Pero si la dejamos cerrada, entonces no vamos a escuchar lo que Él nos dice. Jesús nos está enseñando y nos quiere enseñar más cosas. Yo llevo toda la vida estudiando la Biblia y Él me sigue enseñando más cosas. Porque siempre hay algo nuevo, algo hermoso, algo que te puede ayudar en tu vida. Pero solo si tienes la costumbre de aprender. Entonces, ¿por qué no te propones este año leer la palabra de Dios todos los días? No te voy a decir cuánto tienes que leer. Pero ¿por qué no te propones hacer costumbre de escuchar lo que Jesús te quiere enseñar? Alguien dijo una vez, y esto siempre se me ha quedado, comienza a leer la Biblia y léela hasta que Dios te hable. Y a veces te va a hablar en la primera frase que lees, y a veces vas a leer un capítulo, pero no dejes de leer hasta que Dios te hable y te diga algo. Y algo te va a decir. La tercera buena costumbre que voy a mencionar es una costumbre que tenían en común Jesús y el apóstol Pablo. Ahora, si ellos dos, Jesús nuestro Salvador y Pablo, el que Dios usó quizás más que nadie para extender la iglesia, si los dos acostumbraban a hacerlo, ¿no les parece que también a nosotros nos conviene? Según Lucas 4:16, Jesús fue a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga como era su costumbre, y se levantó a leer las Escrituras. ¿Qué costumbre tenía Jesús? Tenía la costumbre de congregarse cada semana. Tenía la costumbre de ir a la sinagoga, que en su tiempo era como la iglesia local. Era como para nosotros ir a la iglesia. Él tenía esa costumbre de estar ahí cada semana. No era algo ocasional o esporádico. Era la costumbre semanal. Y a veces me ha sucedido que cuando invito a alguien a la iglesia, me dicen, bueno, voy a ver si me nace ir. Dicen, es que no quiero ir nada más por obligación o por costumbre, quiero que me nazca. Y si se trata de un incrédulo, pues uno lo comprende porque tiene su manera particular de pensar. Pero nosotros como creyentes debemos imitar el ejemplo de Jesús, la costumbre de Jesús y tener como propósito ser fieles en reunirnos cada semana con nuestros hermanos en la iglesia. Esto también lo hacía el apóstol Pablo, como lo relata Hechos 17:2. Pablo fue entonces a la sinagoga, como era su costumbre. Y durante 3 días de reposo debatió con ellos con base en las Escrituras. Ahora, quiero decirte algo. Cuando tienes la costumbre de ser fiel a la iglesia, eso no significa que cada domingo va a ser maravilloso, espectacular, milagroso, que vas a sentir la presencia de Dios y cosas espectaculares van a pasar en tu vida. A veces vienes a la iglesia y todo muy normal y quizás te gozas un momento en la alabanza, escuchas algo en el mensaje que te llega, pero todo normal. Pero habrá algún domingo en que Dios te toca, en que Él cambia algo en tu vida. Y si faltas ese domingo, quizás te lo vas a perder. No debemos hacer costumbre venir a la iglesia porque cada semana va a ser espectacular, sino porque algunas semanas no van a ser. Y porque esa disciplina de ser fieles en congregarnos también nos forma y nos transforma de diferentes maneras. Por eso Hebreos 10:25 nos dice esto: no dejemos de congregarnos como es la costumbre de algunos, sino animémonos unos a otros, y con más razón ahora que vemos que aquel día se acerca. En lugar de perder la costumbre de congregarnos como algunos hacen, demos prioridad a la casa de Dios y a la reunión con los hermanos.
Durante la Segunda Guerra Mundial, una gran tragedia en la historia del mundo, el gobierno alemán puso como uno de sus propósitos exterminar a la población judía. Y entonces en todos los territorios que ellos invadían, iban buscando a la población judía para llevársela a los campos de concentración, donde los ponían a trabajar hasta que se murieran. Y algunos simplemente los mataban. Llegaron a un pueblito chiquito en Francia que se llama Le Chambon. Y allí la población, que eran mayormente cristianos, la gente escondió a los judíos que vivían ahí. Una señora incluso fingió un infarto. Llegaron los soldados para ver si tenía judíos escondidos en su casa y la señora, estoy muriendo, y pues no encontraron a los judíos que ella tenía escondidos. Bueno, años después, un filósofo que se llamaba Felipe Halley se quedó fascinado. Decía, ¿cómo es que este pueblito en particular, cuando en muchos otros lugares los estaban entregando, llévenselo a los judíos, esta gente los escondió, los protegió? Y entonces él visitó el pueblo y se quedó sorprendido porque la gente era muy normal, era gente común y corriente, no eran héroes, no eran súper inteligentes, era gente común y corriente. Y decía, ¿qué es lo que tiene esta gente? ¿Por qué fueron tan heroicos cuando llegó el momento? Y finalmente sacó esta conclusión. Cada semana ellos iban a la iglesia y escuchaban los sermones de su pastor. Y esa disciplina de ir cada semana y de escuchar la palabra de Dios los preparó para que cuando llegara el momento de crisis supieran cómo responder. Y la predicación de su pastor, un hombre muy sencillo, pero esa preparación en la palabra de Dios los formó de tal manera que cuando llegaron los soldados, ellos ya sabían lo que Dios quería que ellos hicieran. Entonces, en esta mañana Dios nos llama a preguntarnos qué costumbres estamos formando en nuestra vida. Y quiero invitarte a que te comprometas con Dios. Quizás en esta mañana, mientras hemos estado hablando, Dios te ha hecho pensar en una mala costumbre que debes dejar. Haz lo que sea necesario para separarte de las influencias que te llevan a esa mala costumbre. Y busca la ayuda de Dios, porque con Dios nada es imposible. Quizás para ti sea muy difícil, pero con Dios se puede hacer. Y te animo a que cultives estas 3 costumbres en tu vida personal. La costumbre de alabar. La costumbre de aprender todos los días del Señor. Y la costumbre de congregarte cada domingo con tus hermanos aquí en la iglesia. Y de esas buenas costumbres vas a formar una buena vida. Vamos a orar. Padre Celestial, te pido, Señor, que nos hagas y nos ayudes a ser personas de buenas costumbres. En el nombre de Cristo Jesús te pido esto.